Sí, bueno, pues el que efectivamente todos estos análisis, estas reflexiones puedan incluso quedar por escrito para, aparte de que se están grabando, para servir efectivamente eso como reflexión histórica para alumnos, para interesados, para todo el público general que no solamente tenga interés por el conocimiento histórico de los hechos de los años 20, sino como bien decías tú, decía usted, también tratar de, bueno, con esos análisis, con esas reflexiones, repensar la situación actual y efectivamente establecer elementos de contacto sobre, vamos, elementos que pueden ser parangonables cuando se aborda el tema de la crisis de la democracia. Bueno, nos parece que la marcha sobre Roma ha sido un acontecimiento importante y muy relevante para la evolución posterior de la historia de Europa y de lo que ha sido nuestro siglo XX. Por lo tanto, tanto del Instituto CEU de Estudios Históricos como desde el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid nos pareció ya hace más de un año importante, bueno, pues poder celebrar un congreso académico en el que especialistas españoles y especialistas internacionales pudiesen reunirse aquí estos 3 días con nosotros para debatir desde una perspectiva académica la génesis, la evolución y la posterior herencia de lo que significó desde una perspectiva histórica esta marcha sobre Roma. A día de hoy podemos parecer un poco visionarios porque hace pues, más de un año que empezamos a organizar y a planificar esta jornada, este congreso, pero bueno, lo cierto es que las circunstancias históricas quizás de estos últimos meses nos han puesto todavía un poco más de actualidad. Bueno, una repercusión enorme, ¿no? Porque marcó el fin de la democracia liberal que se había consolidado con dificultad en las décadas anteriores y el comienzo de una dictadura que al cabo luego de 3 años será autoritaria y directamente totalitaria. Es decir, la marcha sobre Roma, sin sombra de duda, es el momento en que podemos ver el inicio del fascismo en el poder, un fascismo que en 1925, en enero, dará un giro autoritario y empezará, digamos, la transformación de un sistema liberal a una dictadura autoritaria y totalitaria. Bueno, yo creo que el fascismo es un movimiento y una ideología política que nace en 1919 en Italia, se expande en la Europa de entreguerras y es derrotada militarmente con la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial en 1945. No cabe duda que después de 1945 tengamos movimientos neofascistas o postfascistas. Hoy en día todavía siguen existiendo grupos neofascistas o neonazis. Lo que pasa con partidos como Hermanos de Italia de Meloni o también con Vox en España o el trumpismo o el lepenismo o inclusive la Fidesz de Orbán es un nuevo tipo de extrema derecha, ¿no? Yo la denominé extrema derecha 2.0 para justamente poner de relieve la diferencia respecto al fascismo de entreguerras y al neofascismo de la época de la Guerra Fría, para que nos entendamos. Ahora, esto no quita que haya elementos de continuidad, que en algunos casos son más marcados que en otros. Sí, bueno, claro, yo no soy experto en fascismo a nivel internacional, pero obviamente en el caso de Hitler está claro que la marcha sobre Roma fue inspiradora en ese sentido. En los primeros años en los que el fascismo era fuerte y Hitler no era nadie, Mussolini no recibía a Hitler. Y sin embargo, al final se dio el fenómeno contrario, es decir, que Mussolini acabó debiéndole todo a Hitler por cuanto lo liberó del Gran Sasso y al final le estableció una república títere en Saló del 43 al 45, ¿no? Claro, Víctor Manuel se encuentra con esa convocatoria del Partido Fascista de marcha sobre Roma y lo que va a hacer es hacer un decreto de estado de sitio que le había pedido el gobierno, pero a lo largo del día se retracta, cambia la decisión, le dimite el presidente del gobierno y invita a Mussolini a formar gobierno. Es decir, Vittorio Emanuel fue decisivo en los hechos que van a ocurrir. Lo que habría que dilucidar es qué pensaba, ¿no?, el rey en esas circunstancias para tomar esa decisión que va a ser tan grave. Quizás no creería que fuese a tener las consecuencias que tuvo. También pensaría que era el mal menor probablemente en esas circunstancias y querría evitar una guerra civil entre italianos. La marcha sobre Roma no habría que llamarla un golpe de Estado, creo. Me parece también un exceso. Y efectivamente lo que no hay es un agobio a las instituciones que fuera imposible de detener, ¿no? Se pudo haber parado, había militares para detener esa marcha sobre Roma,
pero luego fue un episodio también mitificado por el propio fascismo, ¿no? Que le dio una resonancia bastante mayor de la que realmente tuvo. La realidad de los hechos, Mussolini llega más tarde, se hacen imágenes distintas, se hace luego una manifestación más que una marcha para refrendar lo que había ocurrido, y ese hecho se convierte en una suerte de mito del fascismo que llega al poder, que conquista el Estado. Y ya para terminar, ¿hay alguna relación entre Y la marcha, por lo tanto, no es una toma del poder ilegal, porque la toma va a ser absolutamente legal, pero sí va a propiciar, podemos decir, un gran protagonismo a nivel comunicativo, mediático, desde fuera, que será luego muy hinchado posteriormente desde el régimen como una toma revolucionaria. También a nivel cultural engancha con las vanguardias artísticas, que es el futurismo. Por lo tanto, es un partido muy novedoso, muy moderno, que se hace con unos sectores populares en ese aspecto. O sea, en ese momento es un partido muy de atracción, precisamente por su novedad, ¿no? Entonces sí que con el tiempo, según se va definiendo en el poder el fascismo, lógicamente va a ir desencantando a muchísima gente que va a ir cayendo. Y el punto, desde luego, antes y después, serán las leyes raciales por influencia nazi. Eso será uno de los elementos que, desde luego, provoque una gran ruptura entre el régimen fascista y la sociedad italiana.